Vamos a resolver dos ejercicios con funciones trigonométricas de la guía, las actividades 9.3D y 9.4E. La actividad 9.3 nos da la expresión de funciones trigonométricas y nos piden hacer la gráfica. Y en la 9.4 al revés. Vamos a arrancar primero por la 9.3D. Tenemos esta expresión y nos piden graficarla. Voy a usar GeoGebra, pero voy a ir haciendo el paso a paso como si estuviese usando una hoja. Bien. En esta parte tenemos la posibilidad, tenemos varias herramientas. No siempre esto está desplegado, a veces hay que desplegarlo. Una de ellas es introducir texto, que vamos a usarlo para escribir la función, tenerla a mano. Era m de x igual a 2 por el seno de 3x más pi. El pi lo vamos a escribir así. Se pueden introducir letras griegas, pero para no complicarnos vamos a dejarlo ahí. Y al momento de graficar funciones trigonométricas, conviene que en el eje de las variables independientes la escala esté en términos de pi. GeoGebra nos da esta herramienta. Vamos a configuración y en la parte de eje X le pedimos que las unidades sean en términos de pi. Esto puede hacerse también en la hoja, algo más o menos a escala, digamos, que guarde cierta proporción entre el eje X y el eje Y, tomando que pi corresponda a 3 unidades de las que se tomen para Y. Es aproximado, porque pi sabemos que no es igual a 3, pero eso va a guardar cierta proporción y pueden guiarse por los cuadraditos de la hoja. Por ejemplo, si toman que 2 cuadraditos son una unidad en el eje Y, pueden tomar 6 cuadraditos para pi. Ahora vamos a identificar, teniendo la expresión, los elementos de esta función. Es decir, ya sabemos que es un seno, con lo cual la forma aproximada la conocemos, y sabemos que este número 2, este número 3 y este número pi tienen efectos sobre esa gráfica. La amplitud de esta función trigonométrica vale 2, que es este factor que multiplica el seno. La frecuencia angular que es el número que multiplica a la x, este 3, tiene que ver con la amplitud, o con cuántas ondas entran en 2pi. ¿Sí? Al estar este 3 acá, en 2pi van a entrar 3 ondas. Y el pi está vinculado con la fase inicial, pero no es la fase inicial directamente. Para ver la fase inicial, tenemos que considerar que corresponde a lo que se le resta a la x sola. Y acá el pi se le está sumando a 3x. Así que vamos a reescribirlo esto. Mx es igual a 2 por el seno. Se saca factor común 3, x más pi dividido 3. Y habíamos dicho que es lo que se le resta a x, y acá se está sumando. Así que mx por el seno de 3 por x menos pi dividido 3. Ahora sí, la fase inicial es menos pi sobre 3. Bien, entonces la fase inicial es menos pi dividido 3. Ahora, para traducir esto en la gráfica, vamos a dibujar en forma aproximada los puntos que corresponden, que nos pueden servir de guía al momento de graficar. Al no estar sumándosele nada, no aparece, por ejemplo, acá un +1 aparte, fuera del argumento, quiero decir, el valor promedio es 0, porque no se le está sumando ni restando nada a ese seno. Y al ser la amplitud 2, y ese valor promedio ser 0, el máximo valor va a ser 2 y el mínimo valor va a ser menos 2. Al tener fase inicial menos pi sobre 3, vamos a pensar la gráfica a partir de ese punto, que está más o menos por acá.
Al tratarse de un seno, arranca en menos pi sobre 3, 0, en este punto. Si fuese un coseno, tengo que pensar que arranca acá arriba, si el factor que acompaña al coseno es positivo, o acá abajo, si el factor que acompaña al coseno es negativo. Al ser un seno, entonces arranca en 0. Y completa un periodo y al ser su frecuencia angular 3, en 2pi, ¿sí? Que se completarían a esta altura, ¿sí? Si arrancamos acá, a esta distancia del 0, alcanzaremos los 2pi a esta distancia de 2pi, tiene que entrar 3 veces. Otra forma de pensarlo es qué ancho tiene una onda completa. Para eso vamos a calcular el ancho sería el periodo sería 2pi dividido la frecuencia angular. Entonces, un periodo se alcanza a esta altura, o sea, desde menos pi sobre 3 hasta pi sobre 3. Por lo tanto, acá tenemos un 0 de esa función trigonométrica, acá tenemos el otro, o sea, el inicial y el final de esa onda, y habrá uno justo a la mitad. Y el máximo y el mínimo ocurren a la mitad de esto, de esta media onda, ahí, más o menos, aproximadamente, y el mínimo más o menos por acá. En caso de que este número que multiplica el seno fuese menos 2, se seguiría diciendo que la amplitud es 2, pero este punto se graficaría acá abajo. De esta onda que estamos pensando, primero ocurriría el mínimo y después el máximo. Y el dibujo quedaría aproximadamente no es fácil dibujar con la computadora, en la hoja queda mucho más prolijo, pero algo así. Vamos a hacerlo ahora en forma más prolija usando las herramientas de GeoGebra. Dijimos que este punto estaba en menos pi dividido 3, 0. Este punto está a mitad de esta longitud, o sea, menos pi dividido 3 dividido 2, que quedaría menos pi dividido 6. Y la altura a la que está corresponde a la amplitud, equivale a la amplitud. 2. Si el valor promedio no hubiese sido 0, ojo que el máximo no es equivalente a la amplitud, ni el mínimo menos la amplitud, ¿sí? Hay que desplazarse del valor promedio 2 unidades, y del valor promedio 2 unidades. Bueno, este punto es el 0, 0. Este es pi sobre 6, hay una simetría entre este punto y este punto. Esta simetría ocurre porque el desplazamiento que está sufriendo esta curva equivale a medio periodo, por eso que queda esa simetría. No siempre va a ocurrir esa simetría, y el ejemplo que vamos a ver, que a partir de la gráfica armemos la expresión, vamos a ver que esa simetría no está. Pi dividido 6 y menos la amplitud. Y este punto, cuando se completa la onda, está a nivel 0 y corresponde a pi sobre 3. Bien, así que los puntos que habíamos aproximado, que habíamos marcado aproximadamente, en forma exacta, correspondientes a esta expresión, son estos que están acá, que pueden verse en el gráfico. Y la función quedaría
esa de ahí. En la hoja, y dibujado a mano alzada y con lápiz, tal vez no quede tan prolija como la que dibuja GeoGebra, pero seguro va a quedar más prolija que la que se observa ahí en negro, que vamos a borrarla. Así que esa sería la función y la forma de graficarla paso a paso, reconociendo todos los elementos. Y para ver cómo deducir la expresión a partir de la gráfica, vamos a tomar este ejemplo, que es el más complicado de los 6, porque tiene un desplazamiento que hace que en 0 no ocurra ni un máximo, ni un mínimo, ni un 0. Y eso por ahí hace la lectura de la gráfica un poco más molesta o más compleja. Y bueno, podemos ver acá lo que les mencionaba antes, que no hay una simetría respecto del 0,0 como sí la puede haber en este caso, ¿no? Que vemos que esta curvita es simétrica respecto del 0,0 de esta otra curvita. Y lo mismo pasa en estas 4, solo que no tenemos dibujada la otra parte, pero podemos notar una simetría, ya sea respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto al 0,0. En este caso, no. Para determinar la expresión entonces de esta gráfica, lo primero que vamos a hacer es, a partir de estos dos puntos claves y de este valor máximo, que también podemos observar, determinar los elementos. Veamos que el máximo vale 1/2 y que el mínimo vale menos 1/2, con lo cual la amplitud es de 1/2. Es decir, que la amplitud es igual al máximo. Y en estos ejemplos de la actividad 9.4, en todos la amplitud es igual al máximo, pero no siempre es así, con lo cual vamos a ver cómo se calcularía en forma general. Se haría el máximo menos el mínimo, que como dije antes es menos 1/2, y a eso se lo divide por 2. Esta cuenta efectivamente da 1/2. Lo otro que vamos a observar es el periodo, es decir, desde acá hasta acá, ¿qué longitud tenemos? Desde el mínimo hasta el mínimo que le sigue. Esta longitud se puede leer entre 2 mínimos consecutivos, entre 2 máximos consecutivos, o también entre valores promedios intercalados. Por ejemplo, en este caso, que tenemos graficado solo un máximo y un mínimo, se leería desde el 0 hasta 2pi, no hasta pi, sino hasta 2pi, cuando se completa una panza hacia arriba y otra panza hacia abajo. Por lo tanto, el periodo sería desde este valor de x menos pi sobre 3 hasta este valor de x 2pi sobre 3. Por lo tanto, sería 2pi dividido 3 menos pi dividido 3. Y eso nos da pi. El periodo, este valor pi, no aparece en la expresión que queremos determinar, pero está vinculado con la frecuencia angular, que es el factor que multiplica a la x. Frecuencia angular corresponde a 2pi dividido el periodo. 2pi dividido pi, que nos da 2. Y la fase inicial va a depender de si estamos pensando en un seno o un coseno. Por la porción de gráfica que tenemos dibujada, conviene pensarla con la función coseno. Cuando tenemos dibujado desde un mínimo a un mínimo o desde un máximo a un máximo, conviene pensarlo como coseno, y cuando lo tenemos de un valor promedio a otro valor promedio, conviene pensarlo como seno. Pero no es obligatorio, cada uno lo maneja como quiere. Sí, el hecho de tomar seno o coseno va a hacer que tomemos una u otra fase inicial. Y además, al estar mirando entre mínimos, eso se tiene que reflejar o bien en la fase inicial o bien en el signo del factor que acompaña a ese coseno. Así que en principio yo voy a tomar, pero no es obligatorio,
fase inicial menos pi sobre 3, porque voy a considerar función coseno y voy a considerar que el factor que acompaña a ese coseno, el factor que multiplica a ese coseno, es negativo. Y entonces la función nos queda menos 1/2 multiplicado por el coseno de 2 por x menos pi sobre 3. Amplitud, con signo negativo delante, coseno, frecuencia angular, menos fase inicial. Y esa es la expresión de la función graficada en el punto E. Esta misma idea les puede servir de guía para resolver los otros 5 y obviamente nos van consultando cualquier duda. De la misma forma, graficar a partir de la expresión que hicimos del ítem D les puede servir de guía para resolver los otros 3 puntos y nos van consultando cualquier duda que se vaya presentando.